Emanuel, Dios con nosotros. En este día estudiaremos un tema fascinante que lleva por título Dios entre su pueblo. Bienvenido a estos tres principios, a estas tres lecciones que aprenderemos del estudio de la guía de la escuela sabática para hoy. Bienvenido. Claro que sí, buen día para ti, mi querido hermano y hermana, mi querido amigo, buen día, buenas tardes, buenas noches, el horario que corresponda, te saludo con mucha alegría en mi corazón y te invito para que nos concentremos en las tres lecciones que vamos a extraer del estudio de hoy, que es tan fascinante, cuando nos habla acerca de Dios entre su pueblo. Y entonces, sin más detalles, déjame presentarte la primera lección que debemos tener muy presente en nuestro estudio de hoy, porque es una lección maravillosa. Aquí está la primera lección o el primer punto a tener en cuenta. Dios habita en medio de su pueblo para dos cosas lindas, para guiarlo y para santificarlo. Esa es la razón por la cual Dios habita en medio de su pueblo. Ahora, esto es importante. ¿Por qué razón, mi querido hermano y amigo? Porque mira, desde el Éxodo, ¿no? Dios ha manifestado su deseo siempre de morar con su pueblo, como lo declara, y aquí permíteme leer esa cita maravillosa del libro de Éxodo, el capítulo 25, el verso 8, cuando mira como afirma aquí el escritor bíblico también, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque siempre la presencia divina en el santuario representa justamente su cercanía, representa justamente su cuidado y representa justamente su autoridad moral sobre Israel. Tremendo. Así que ya leímos ese pasaje de Éxodo capítulo 25, el versículo 8, que nos afirma de que harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero justamente te comparto el pensamiento del don profético muy diciente para que tú lo tengas presente. Y mira que hablando de este primer punto que estamos destacando hoy, la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos afirma y dice que desde el mismo principio, desde el Bereshí, del comienzo, fue el propósito de Dios morar con su pueblo. Son los hombres que no quieren habitar en medio de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces su presencia les angustia, les molesta, pero como dice acá, desde el mismo principio ha sido el propósito de Dios habitar en medio de su pueblo para dos cosas, para guiarlo y para santificarlo. Ahora, te voy a compartir entonces el segundo punto que de esta lección debemos tener muy, pero muy presente. Y ese segundo punto dice que el santuario terrenal, ¿verdad?, es una figura del plan celestial de la salvación. ¿Por qué razón? Porque el lugar donde Dios mora entre su pueblo es justamente un símbolo perfecto del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Cuando nosotros leemos Apocalipsis o en Apocalipsis, ¿verdad?, Dios aparece en medio del candelabro, mostrando entonces de esta manera su presencia activa en la iglesia. Y es que Dios quiere morar en tu iglesia, Dios quiere morar en tu corazón, Dios quiere morar en tu vida, Dios quiere morar, habitar en ti. La pregunta es, ¿tú le permitirás? Y justamente en Apocalipsis se nos habla, Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13, dice, vi 7 candeleros de oro. Déjame, te comparto la cita en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 12. Mira cómo dice el escritor bíblico acá, y es bueno que tú lo tengas presente. Déjame, lo comparto aquí. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y el siguiente texto, el versículo 13, afirma categóricamente y dice, y en medio de los 7 candeleros
a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido, mira, de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén, alabado sea su nombre. Y esto pues en el contexto de lo que estamos estudiando es sumamente importante, porque allí también la sierva del Señor se une y nos dice que Cristo, mira esta cita de Hechos de los Apóstoles, hablando de este segundo punto que estamos destacando, que el santuario terrenal es una figura del plan celestial de la salvación. Ella dice, Cristo está representado caminando entre los candeleros de oro. Está con su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta esa expresión cuando dice está con su iglesia en medio de las crisis. Tremendo. Dios está contigo en medio de las crisis, en medio de las luchas que tengas que enfrentar. Allí está Dios contigo en tu alegría, en tu tristeza también. Y permíteme darte entonces el tercer punto importante de la lección de este día para que tú lo tengas presente, y es justamente lo que nos enseña cuando dice que la presencia de Dios es un llamado. Mira, ¿a qué? A la reverencia. La presencia de Dios es un llamado a la pureza. La presencia de Dios es un llamado al cumplimiento de la misión. Claro que sí. ¿Y por qué te lo digo? Porque tener a Dios en medio del pueblo no es solo consuelo. Tener a Dios en medio del pueblo no es solo consuelo. También quiero afirmarte que es un llamado a vivir conforme a su santa voluntad. Es un llamado a ser santos. Es un llamado a proclamar la verdad de Dios para este tiempo final. El profeta Zacarías lo dice muy bien en el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 10 y 11, cuando dice, porque yo Jehová habitaré en medio de ti. Qué promesa más linda. ¿Para qué? Para que tú proclames, ¿verdad?, la voluntad de Dios, para que tú avances en el proceso de la santidad y para que tú proclames la verdad de Dios. Y finalmente, querido hermano y amigo, la mensajera del Señor afirma contundentemente y nos dice que en este tercer punto, que la presencia de Dios es un llamado a la reverencia, a la pureza y a la misión. Elena White en el libro de la educación confirma esta y dice, donde Dios mora debe haber reverencia. ¿Cuántos dicen amén? Si la presencia de Dios está en la iglesia, debe haber reverencia en la iglesia. Si la presencia de Dios está en tu hogar, debe haber respeto en tu hogar, debe haber respeto, obediencia, y también dice comunión. Mira, tan lindo. Dios mora, donde Dios mora debe haber tres cosas: reverencia, obediencia y comunión. Ha sido un placer compartir estos mensajes contigo. Yo creo que vale la pena que los compartas, ¿verdad? Ha sido de gran bendición para ti. Creo que has acrecentado tu conocimiento sobre la palabra de Dios de una manera práctica, concisa y precisa. Estamos dando estos puntos de la lección de la escuela sabática. Así que compártelo con otras personas para que se beneficien. Y el sábado, ¿verdad?, cuando tú vayas a la iglesia, puedas compartir con todo el gusto y con toda la alegría estos tres puntos de la lección de hoy que nos hablan acerca de la importancia de que Dios está entre su pueblo para guiarnos y para santificarnos. Que el Señor te bendiga entonces y nos vemos en nuestra próxima transmisión, en nuestro próximo repaso de la palabra de Dios. Chao, chao, chao.